Pues buenas noches, vamos a continuar con la capacitación para representantes generales de casilla y ahora vamos a ver un tema muy importante, obviamente todos lo son, pero esta parte en particular tiene gran trascendencia el día de la elección. ¿Por qué? Porque esto se da ya cuando finalizó la jornada, la votación, y es el escrutinio y cómputo. Es muy importante que nosotros comprendamos bien este tema que es votos válidos y votos nulos, porque ahí está la clave. Eso nos puede hacer ganar o perder la elección, porque de nada serviría que el electorado vote a nuestro favor si nosotros a la hora del conteo no sabemos defender esos votos. Y van a ver, ustedes que es la primera vez que están participando en esta actividad, van a ir viendo que de verdad que el ingenio mexicano no tiene límites. Entonces, a la hora de revisar las boletas, vamos a encontrar boletas de todo tipo, que escriben texto, hay quienes van directo a tachar su boleta como debe de ser, pero no siempre es así. Entonces, ahora vamos a ver cómo se interpreta y cuáles son los criterios que ya hay por parte del tribunal para saber cuándo es voto válido y cuándo no lo es. Entonces les voy a compartir la presentación. Ahí ya. ¿Ven bien la pantalla? ¿Sí? Ok. Y yo sí. Muy bien, gracias. Ok. ¿Cuáles son los votos válidos de acuerdo a nuestra legislación? Esto lo vamos a encontrar en el manual que ustedes van a tener y está en los artículos 288, 290 y 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que básicamente lo que dice es que se van a considerar votos válidos cuando el elector marcó en la boleta un solo recuadro o en un solo emblema de partido político. Vamos a ir viendo que no siempre es así, pero en principio esta es la definición de la que podemos partir. Aquí tenemos el ejemplo de una boleta electoral. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es válido o es nulo? ¿Alguien que quisiera participar? Es válido. ¿Okay? ¿Por qué crees que es válido? Porque está tachado solo un partido o un emblema. Exactamente. En otras palabras, o como lo maneja el tribunal, es que no hay lugar a duda de la intención que tuvo la persona al momento de votar. Es muy claro por qué partido político quiso votar. Este es digamos que una boleta de un ejemplo clásico, ¿no? Aquí hay otro tipo de boletas. ¿Estas creen que son válidas o son nulas? ¿Alguien que quisiera participar? Creo que las son nulas. ¿Okay? ¿Alguien más? Yo creo que las de la palomita donde dice sí serían válidas, pero la del corazón, o sea, creo que no, porque no es o sea, no es una forma de llenar un recuadro porque dice que lo indiques. ¿Okay? Bueno, vamos a encontrar que este tipo de votación son válidas, se consideran válidas. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, se entiende cuál es la intención del votante.
Aquí pues una palomita se interpreta como que es algo a favor, ¿no? Que es algo positivo para el partido político que se está ahí remarcando. Y bueno, como han dicho en otras participaciones, estos siempre van a ser votos válidos. ¿Por qué? Pues porque fue a favor del PAN. Entonces, como sea, hay que decir en la mesa que son válidos, ¿no? Pero además de eso, la opinión del tribunal es que son votos, completamente válidos. Porque O no sea, hay... aunque no ponga una X, que dice que va una X. Exactamente. Ok. Es Aunque una marca. con que pongas la marca en el partido que piensas votar, aunque sea Exactamente. una bolita, una flecha, un corazón o un sí. Así es. Siempre y cuando sea algo positivo. Vamos a ver más adelante otro tipo de escritos que ponen, que puede ser lo contrario, que interpretemos que la intención del votante es claramente negativa hacia ese partido político que esté marcando. Pero estos ejemplos son positivos y aquí tenemos, no sé si alcancen a ver en la parte de la diapositiva, la sentencia que hay en ese sentido. Varias de las diapositivas que vamos a estar viendo traen la sentencia del tribunal que después la podrían consultar para mayor claridad. Pero sí, estos tres son completamente válidos porque se entiende claramente que votó en el recuadro donde aparece el emblema de un partido y no aparece marca en otra parte de la boleta que ponga en duda pues esto, ¿verdad? Entonces son votos completamente válidos. ¿Y en esta qué opinan? Súper inválido, porque ahí estás. Súper nulo, porque Sí. ahí estás agarrando dos diferentes partidos. ¿Okay? Bueno, como les decía, hay todo tipo de boletas y a lo largo de los años el tribunal ha ido cambiando o aclarando, perfeccionando el sentido de las sentencias y han habido modificaciones. Este ejemplo de votación es válido también. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la marca que puso el elector está sobre un partido político. Este es un voto válido a favor del PRD. ¿Por qué? Porque se entiende claramente que votó en el recuadro donde aparece el emblema de este partido y no aparece marca en otra parte de la boleta, que aunque sí sobresale parte de la cruz, se entiende o la cruz en realidad está sobre ese recuadro, aunque obviamente por error humano, vamos a interpretarlo así, se salió también y está abarcando de otro partido político. Pero la mayoría de la marca está sobre ello. Y también haya una sentencia en ese sentido. Obviamente estas sentencias ya han sido analizadas después de muchos ejemplos, entonces ya se votó a favor de que sea un voto válido. ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran abundar? Está muy claro. Sí. Este tampoco es una cruz, no es un corazón, no es una paloma, simplemente remarcó el recuadro. ¿Este sería válido o sería nulo? Válido. 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 Este también es válido porque lo está remarcando y se ve la intención que tuvo la persona al momento de votar por ese partido político, a diferencia de todos los demás. Y también aquí podemos ver la sentencia para posterior consulta. Muy claro hasta aquí, ¿verdad? Sí. Sí.
¿Y aquí qué opinan? Aquí ya empezamos a ver los casos un poquito más controversiales, ¿no? Como que ya no es tan sencillo, Ya no está claro. no está muy claro, pero que sí al momento de, ya lo van a ver a la hora de los conteos, que obviamente está el representante de cada uno de los partidos políticos, y sí llega a el momento de controversia, de que hay que defender el voto lo más posible. Entonces sí, obviamente nosotros al ver esta boleta, pues vamos a alegar que va a ser nulo, ¿verdad? Pero va a haber la gente del PRD que va a tratar de argumentar por qué sería un voto válido. Entonces sí hay que tenerlo lo más claro posible y sobre todo tener el argumento válido para poder defenderlo, porque a veces vamos a encontrar también que el mismo presidente de la casilla o los escrutadores, que son gente común, muchas veces no conoce de estos argumentos, ¿no? Y a veces sí vamos a tener que explicarles, porque claro que tendrían que haber tomado la capacitación, ¿verdad? Para conocer de estos temas, pero sabemos que no siempre se da esa capacitación. Entonces, esta boleta, aunque sí llega a ser confusa, es válida. Hay sentencias en el sentido de que es una boleta válida, que esto que vemos abajo pudiera interpretarse como que se chorreó la tinta, fue algo completamente involuntario y la marca que quiso poner el electorado pues fue sobre el partido del PRD. Entonces, este tipo de boleta sería un voto válido. ¿Okay? Aquí está como la ven, más confusa todavía, ¿verdad? Pero cada cabeza es un mundo. Entonces, no toda la gente va a llegar y marcar, como les decía, como debería de ser o como nosotros tal vez pensamos que debería de ser, ¿no? Como un examen que a veces la instrucción dice encerrar y a veces unos ponen un rectángulo, otros ponen un círculo, otros lo subrayan, otros lo encierran. Entonces, esta boleta, ¿qué creen que es? ¿Sería un voto válido o un voto nulo? Si fuera Siento que del PAN, sería diría que válida. es válido. Si fuera del no, mentira. Si fuera del PAN, diría que es inválido. Si fuera del PRD, diría que es válido. No sé si me expliqué. Siento que es Creo que válido. espero que Yo siento que es válido porque Espero que sea al revés lo que acabas de comentar, que si fuera un voto para el PAN sería válido y Sería si válido. no lo es, sería nulo. Exactamente. Eso quisiste siento decir. Esto quise siento decir. que es válido para el PRD y Hitachol todos los demás partidos. Exactamente, exactamente. Bajo ese argumento es un voto válido. Que la marca que puso como rayando es lo que está, la parte que está invalidando de la boleta y lo que está marcando con una X es lo que está votando en realidad. Entonces, esta boleta, por ejemplo, es un voto válido hacia el PRD. Y ahí tenemos también la sentencia en ese sentido. Esta después de lo que hemos platicado, Pues ¿cómo eso es válido para Inválido. Válido para el PRD. Yo creo que es inválida porque Es, no se ve claro. es válido para el PRD porque la mayor marca está sobre la casilla del PRD y la otra solamente es una línea que no significa pues nada. Así es, este es un voto válido. A lo mejor la persona por error estaba marcando en el otro o se arrepintió o lo que sea. El caso es que no terminó de hacer la marca y en el del PRD sí ya puso una X. Entonces también este es considerado un voto válido.
¿Ok? Ok. Esta boleta, ¿qué opinan? Súper válido para el PAN. Así es. Ajá. Válido para el PAN, sí. Es porque está demostrando su aprobación hacia el PAN y en este caso, pues su desaprobación hacia Morena, ¿verdad? Entonces, es un voto No válido lo para el PAN. culpo. Nadie lo culpamos. Estos ejemplos, en el primero estamos viendo una X sobre el recuadro del PAN y en el recuadro que es para candidatos no registrados, ahí puso ya basta. ¿Cómo calificarían esa boleta? Es válido para el, Válido para el PAN. porque el ya basta no, o sea, no es un nombre. Si él hubiera puesto un nombre, pues sí habría controversia, pero pues él solo puso una frase y pues no significa nada. Y en la otra es súper válido para el PT y pues más claro, pues ya no. Correcto. Ambos son votos válidos porque claramente está Tachado el partido. demostrando ahí hacia qué partido está dando su aprobación y en los otros recuadros pues está expresándose, ¿no? Y son expresiones desfavorables hacia esos otros recuadros. Y efectivamente, como comenta Ana, si al momento de expresarse de lo que escribe fuera favorable y a la vez puso la X sobre otro partido, ahí tal vez sí habría mayor debate, ¿no? Sobre qué fue lo que realmente quiso decir, pero en estos dos casos queda muy, muy claro. Entonces, ambos son votos válidos. Uno para el PAN y el otro para el PT. Okay. Aquí les decía que en principio ya vimos la definición que maneja la legislación sobre cuáles son votos válidos y decíamos que es cuando esté clara la intención del elector hacia un partido político. Pero les decía yo al inicio que no siempre va a ser así, que va a haber casos distintos. ¿Tienen idea a qué creen que se refiera cuando no necesariamente va a ser la marca sobre un solo partido político y que va a seguir siendo un voto válido? ¿Alguien? Creo que es cuando hay coaliciones que le llaman, ¿no? Que hay diferentes, o sea, los fusiona como los partidos políticos y luego, pero hay ciertos puestos que no van en coalición y es ahí cuando la gente pues dice, ¿y dónde está? O me voy por el PRI, pero, o sea, o el PAN, o se hacen coalición en unas posiciones, pero en otras no. Entonces ahí es donde más o menos la gente se confunde. Exactamente a eso se refiere. Dice, se consideran votos válidos para candidato de coalición o candidatura común cuando el elector marca en la boleta dos o más recuadros, siempre y cuando exista una coalición entre esos partidos, ¿no? Cuyos emblemas marcó. Por eso sí es muy, muy importante que nosotros tengamos claro, en este momento no está claro el panorama en nuestro estado. En otros estados sí, ya está muy, muy definida cómo va a ser la coalición. PAN, si va a ir con PRD, si va a ir con PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí todavía no está definido. Entonces, sí hay que estar muy pendientes de cómo queda finalmente esa coalición, si es que se da. Y esa información, cuando ya la tengamos, transmitírsela a toda la gente que va a estar en el día de representando al PAN, que tenga muy, muy claro si el PAN va en conjunto con el PRD o si estamos
solos o si vamos con PRD y algún otro partido. Pues hay que tenerlo muy, muy claro para poder defender los votos al momento del conteo. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos de todas maneras a estar analizando algunos casos con Todo bien. ese tipo de marcas. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 boletas distintas. El primero está marcando el PAN y el PRD, que definitivamente si fuéramos al final en Quintana Roo solos, este sería un voto nulo, porque están marcando 2 partidos distintos. Pero si se va en coalición con el PRD, sería un voto válido. En el siguiente ejemplo que escribió Vamos a Ganar, les decía, los mexicanos en realidad somos o podemos llegar a ser muy, muy creativos. Este es un claro ejemplo. Vamos a ganar, y es una frase que la repartió, ¿verdad?, en 3 partidos diferentes, que si llegáramos a ir en coalición o la denominación que se le dé a esa fusión o como el nombre que se le dé, si fuéramos con estos otros 2 partidos políticos, también sería un voto válido. Ahora, si fueran nada más PAN y PRD y Movimiento Ciudadano no entrara, ahí sería un voto nulo porque está marcando uno más. Podría ser, pero al momento de defender el voto, ¿verdad? Si nos tocara estar en esa mesa y vemos este voto, pues vamos a pelear que a lo mejor la persona se confundió, ¿verdad? Y que creyó que quizá también Movimiento Ciudadano entró en nuestra coalición. Y pues ya si nos la compran, qué padre, ¿no? Ok. Y en el tercer ejemplo, pues también marcaron un corazón que está abarcando PAN y PRD y claramente podemos verla. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta. ¿Y si el de Movimiento Ciudadano también lo quiere ese voto? O el del o sea, si es la coalición, por ejemplo, en ese de PAN y PRD, que solo son ellos 2, pero Movimiento Ciudadano dice, no, ese es mi voto porque pues ahí también estoy yo. En ¿Cómo si resuelve no la fuimos controversia? en coalición, va a ser un voto nulo. Ah, ok. Va a ser nulo. Si no, O sea, si la no. coalición es entre PAN y PRD, va a ser nulo para los 2 partidos. Correcto. Un Ok. poquito más adelante vamos a ver qué pasa con esos votos, porque ahorita estamos viendo para defender si es nulo o es válido, nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando fuimos en coalición? ¿Qué pasa para efectos del conteo de los votos que tuvo PAN y los votos que tuvo PRD? Aún que fuimos en coalición, pero ya sabemos que es importante, ¿verdad? Por el tema de registros, por el tema de las posiciones, que nosotros tengamos el mayor número de votos de manera particular. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se maneja el conteo. Pero la boleta, esta podría ser nula si no fuéramos en coalición. ¿Okay? Esta del corazón, pues sería un voto válido también si fuéramos en coalición PAN-PRD. Estos dirían que son votos válidos o votos nulos. Válidos, el primero. Perdón, no, son inválidos. Válidos. Pues depende. Estos, Aquí se supone que abajo el recuadro es de el candidato independiente, ¿no? Y pues si hay un candidato muy independiente, pues está ahí tachado. El de abajo no logro ver si también es independiente o qué podría ser. casi no se distingue,
pero estos son ejemplos de votos válidos para candidatos independientes, candidata o candidato independiente, que sí aparezcan registrados, sí aparecen en la boleta. Sí son votos válidos. ¿Y estas boletas cómo la ven? Esto es muy, Súper muy inválida. interesante. Pues la boleta ya está, perdón, la boleta ya está pues rota. No sé si eso pudiera considerarse, pero si te vas por los partidos, cada partido va a pedirlo válido porque pues no está, no está recortado ningún otro recuadro que le pertenezca a un partido como para que haya controversia. Correcto, exactamente. Sí podemos ver en las partes que faltan, que son recuadros que no tienen marca. Estos son ejemplos de elecciones donde hubo coalición. En la primera sí había PT, Morena, Encuentro, no recuerdo el nombre, Encuentro Social me parece que se llama. Sí iban en coalición y aquí tenemos una definición. Si la boleta presenta una rotura o mutilación de mayor o menor magnitud, pero se logra apreciar completos los recuadros, como es el caso de todos los partidos políticos, para garantizar que el elector no marcó otra opción y la marca puesta en el mismo es lo suficientemente clara, el voto se considera válido. Estos sí son ejemplos de boletas cuyo voto fue válido en el caso de coalición. Obviamente, si estos partidos políticos hubieran ido de manera independiente cada una, pues sería un voto nulo. Pero en estos ejemplos resultaron válidos. Y en estas boletas, ¿cómo lo ven? El primer ejemplo, lo que puso el elector fue en el último recuadro, él escribió Francisco Martínez. Y en la otra, creo que tienes tu micro apagado. Arcelia, creo que querías participar. Ajá. Son válidos. Sí, son válidos. Que los participantes no estén registrados, pues todo el mundo tiene derecho a ser votado, así que pues, está el nombre, se cuenta el nombre, pero pues cuántos más van a votar por él, ¿no? Así es. Se consideran votos válidos para candidatas o candidatos no registrados cuando el elector marque en la boleta algún nombre y apellido en el recuadro correspondiente. También hay una sentencia ya en ese sentido y sí vamos a encontrar, no es raro, casi siempre pasa que ponen algún nombre. Algunas veces va a ser desconocido, otras veces van a votar por Pedro Infante, por Maradona, por infinidad de personajes. Sí se da. Entonces, estos son ejemplos de votos válidos. Ok. ¿Cuándo son votos nulos? Aquí tenemos, de acuerdo a la legislación, en los artículos 288 y 291, en estos casos, se consideran votos nulos cuando el elector marque 2 o más recuadros de partidos políticos que no vayan en coalición, obviamente, cuando marcó toda la boleta y no distinguió de ninguna forma algún partido, y cuando depositó la boleta en blanco, ¿verdad? Que no se puede saber realmente cuál era la intención o si tenía alguna intención de voto. Cuando no se puede determinar a favor de quién emitió su voto esa persona. Esta boleta sería voto válido o voto nulo. Nulo. Súper nulo. Nulo, ¿verdad? Porque no vamos, y espero que nunca vayamos en coalición
PAN y Morena. Estos ejemplos, ¿cómo los ven? Súper nulos. Son boletas reales, ¿eh? No son inventadas, no son sacadas de... Nulos. Ah, wow. Son votos nulos. Sí. Hoy no voto, mañana sí. Nos Wow. vemos la siguiente elección. Que aunque nos cueste creerlo, sí hay gente que el domingo se levanta de su casa para ir a la casilla a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Levantarse de su cama e ir a votar por Y algo por que no va a siquiera votar. cuesta la impresión de cada una de esas boletas. Creo que solo por lo que cuestan dirían mejor si voto. Así es, así es. Pero sí, sí pasa. Desafortunadamente, ¿verdad? Este evidentemente es un voto nulo porque la persona dejó la boleta completamente en blanco. No hizo ninguna marca. Que bueno, también hay que tratar, ¿verdad?, de entender a la gente que hace esto o que deja la boleta en blanco. Muchas veces dicen, voy a ir nada más para rayarla o solo para invalidar mi voto, para que esa boleta no la utilicen en contra de mi voluntad, ¿verdad? O sea, o a favor de algún partido político. Esta boleta sería un voto válido o un voto nulo. Pues es nulo porque aunque estás señalándolo, la palabra no es positiva hacia el partido político, entonces pues ni caso tiene. Eso es nulo. Exactamente. Aquí Está tenemos como que su repudio hacia ese partido, no no a favor. Y como exactamente. cada cabeza es un mundo y el que lo marque de esa manera quiere decir que pues no está de acuerdo. Correcto. Y aquí vamos a encontrar la definición que es de esta sentencia que dice que se consideran votos nulos cuando el elector marque la boleta a favor de un partido político y además manifieste su repudio con una expresión que muestre un insulto o sea denotativa y que no exprese su voluntad de sufragar a favor de ese partido político, como es el caso. A lo mejor se hubiera puesto la paloma que puso y en lugar de esa leyenda hubiera puesto vamos a ganar o ganador o ganaremos, se interpretaría como un voto válido, pero en este caso es un voto nulo, porque está muy claro lo que la persona quiso decir. No votó a favor de nadie, pero sí expresó su repudio hacia ese partido político. Esta que también está rota, esta boleta está dividida en 3 partes. ¿Creen que sería un voto válido o un voto nulo? Nulo porque está roto. ¿Dónde están los partidos? Sí, Está en porque 3 partes. sí, a diferencia de la otra boleta, otros 2 ejemplos que vimos que estaba rota, que les faltaba un pedazo a cada boleta, a pesar de que les faltaba eso, sí se podía ver el completo de todos los recuadros. En este caso, que está completamente dividida en 3 partes, realmente no podemos tener la certeza de que sean partes de esa misma boleta. Entonces, el hecho de que esté cortada la boleta impide conocer cuál era la verdadera intención del elector. Entonces, esta es considerada como un voto nulo. ¿Okay?
Aquí, este es un ejemplo de una boleta de alguna elección anterior y ya emblemas de las coaliciones o candidaturas comunes no están permitidas. Dice, de acuerdo al numeral 2 del artículo 12 de la Ley General, independientemente del tipo de convenio de asociación electoral que adopten los partidos políticos, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral. Entonces no vamos a encontrar ahí coalición Todos por México y va a estar en un solo recuadro el conjunto de esos partidos políticos, sino que cada recuadro va a tener un partido político. ¿Por qué? Para efectos del conteo que les comentaba, de cómo va a estar la repartición de ese voto. ¿Okay? Cómputo de votos para las coaliciones o candidaturas, porque obviamente cada boleta es únicamente un voto, ¿ok? Fue el voto de un solo ciudadano. Entonces, ¿a dónde se va? Es un voto para el candidato que estuvo representando esa coalición, ¿no? Que estuvo representando a lo mejor PAN, PRD, si es que vamos en coalición. Es un voto para el candidato. Pero, ¿cómo se hace? ¿Fue un voto para el PAN o fue para el PRD? Aunque fuimos juntos. Dependerá a quién marcó en el recuadro. ¿Ok? O si marcó a los dos, va a ser un voto repartido. ¿Ok? Dice, es importante que tengamos en cuenta que el cómputo de los votos para los partidos políticos que vayan en coalición se va a dar de la siguiente manera. Si el elector vota por un partido político, el voto se contará para este partido de manera exclusiva. Si el elector vota por dos o más partidos que se encuentran bajo alguna modalidad de asociación o una coalición como comúnmente lo conocemos y que están postulando a un mismo candidato, se deberá anotar como un voto para el candidato y los partidos políticos dividirán el voto entre los partidos que vayan en alguna modalidad de asociación electoral. O sea, es medio voto para cada partido. Por eso es muy importante también que al momento de hacer campaña, los candidatos, ¿verdad?, le dejen claro al elector, vota por PAN, aunque vayamos en coalición, ¿sí? Es importante y lo ideal es que en la boleta marquen únicamente el recuadro del PAN, que va para el candidato, que puede ser PAN o PRD, pero para efectos del conteo de los votos sería un voto para el PAN. No sé si me expliqué. Sí. Ok. Dice, Sí, está bien. gracias. Para el conteo de los votos de cada elección es necesario verificar los partidos que vayan solos, los que vayan en coalición y los de candidatura común. Les decía que obviamente cuando ya tengamos la certeza de cómo vamos a ir en esta elección, si en coalición o vamos a ir solos, se lo transmitamos también a todos los representantes, pero sí es también importante conocer cómo van los demás, ¿verdad? Porque si se van en alianza PRI, verde ecologista, por decir algo, pues también para que ellos sepan cómo argumentar a la hora de tachar algún voto como nulo de la otra parte, ¿no? Es importante tener lo más claro posible todo el escenario político. Y esto sería todo. Les agradezco muchísimo su participación. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muy bien explicado. No, todo bien. Todo Sí. muy claro. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pausar la grabación.